Hola chicas, ¿cómo están? El motivo de este video es para darles una pequeña retroalimentación del examen que realizaron y decirles más o menos las respuestas que tuvieron que haber tomado en cuenta para que yo pudiera tener alguna forma de poderles dar alguna puntuación. La primera pregunta, pues tenían que definir innovación. Hay que fijarse muy bien lo que nos piden las preguntas. Este es un trabajo para futuras situaciones, ¿no? Es importante que lean bien porque en ocasiones creo que no leyeron tan bien y por eso no obtuvieron la mejor de las calificaciones, ¿no? Que yo estoy segura que ustedes lo pudieron haber logrado. La primera es definir innovación a partir de la experiencia que ustedes tuvieron con los contenidos, con los autores. Bueno, esa, la verdad, con que tuviera los elementos necesarios de innovación, estaba correcta. Y tenían que mencionar 3 razones por las cuales era importante incluirla en tus prácticas educativas. Esas razones las estuvimos mencionando constantemente en las clases. Una de ellas era la transformación de la práctica docente, la segunda era la mejora en la calidad educativa y la tercera pues tenía que ver con estas formas de aprender y de enseñar de diferentes formas, ¿no? De siempre innovar y de atrevernos a llevarlo a cabo. La pregunta 2 avala sobre los efectos educativos que dependen de la interacción compleja de los factores que se interrelacionan en una situación de enseñanza, pues definitivamente aquí tenían que haber mencionado todo eso que se interrelaciona con las situaciones de enseñanza, como por ejemplo las estrategias. Muchos de ustedes hablaban de las secuencias didácticas, muy bien, él lo menciona, lo vimos en el mapa mental, de esta interrelación entre los agentes educativos, de las estrategias, de la evaluación, de las formas de enseñar. Entonces, si ustedes mencionaron algo de esto, quedó perfecto. ¿Qué dice Díaz Barriga en su video, chicas? Aquí pues yo me traté de fijar que por lo menos hablaran de las cosas más importantes que nosotros rescatamos en las clases. Una de ellas fue la de que el docente tiene que tomar en cuenta el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento académico. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. Otro punto era, bueno, muchos de ustedes hablaron de los 4 pilares de las competencias, de que debemos de ser y trabajar para ser competentes y o sea, como docentes, y está bien. Y la otra también que me parece importante que la tuvieron que haber incluido, que muchas de ustedes lo hicieron, tiene que ver con esta parte que nos dice Díaz Barriga sobre la importancia que tiene profesionalizar y valorizar la profesionalización docente. O sea, que no nos ven como unos empleados, sino que nos den un valor y dignificar esta parte de hacer una introspección en cuanto a nuestra profesión para siempre mejorar y siempre aprender de, pues sí, de estos como pequeños errores que pueden ayudarnos siempre con el conocimiento. Después, mencionar la diferencia entre situación de aprendizaje y situación didáctica, creo que sigue siendo el coco, chicas, pero no se preocupen, poco a poco lo vamos a ir adaptando y procesando y asimilando de mejor manera. ¿Qué tenían que decir aquí? Bueno, si una situación de aprendizaje es esta forma en que el docente organiza su trabajo a partir del diseño y de la planeación de actividades y utilizando diferentes modalidades. Y si una situación didáctica es un escenario de aprendizaje para los niños, pues una de las diferencias radica en que la situación de aprendizaje es esta organización del docente y la situación didáctica es una forma específica de llevar y de lograr a cabo los aprendizajes en los niños. ¿Qué es una situación didáctica? Bueno, aquí la verdad a la mayoría le fue bien. O sea, me tuvieron que haber mencionado que era un escenario de aprendizaje, que había interacción entre el objeto, el docente y el alumno, que actividades articuladas y retadoras, un reto cognitivo y pues inicio, desarrollo y cierre, ¿no? O sea, hay muchos puntos aquí que, bueno, la mayoría lo tuvo bien. Menciona 4 elementos que debe tener un proyecto. Aquí, chicas, me quedaron a deber porque siento que se confundieron muchísimo. Estamos hablando de modalidades o sea, nosotros hablamos de modalidades, no hablamos de
de qué es un proyecto, por ejemplo, de los que las dejan a ustedes como alumnas hacer. Muchas me hablaban que la hipótesis, que el propósito, no, en modalidad de trabajo un proyecto requiere entre tantas cosas, o sea, entre tantas de las cosas que se necesita, una de ellas tiene que ver con la interacción de los alumnos, que es importante, la interdisciplinariedad de los contenidos o la transversalidad, que es importante que haya un producto final y que es importante que salga de un reto cognitivo. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes me contestaran, porque estamos hablando de modalidades, de cosas que vimos en el aula. ¿Qué elementos debes de tomar en cuenta para elaborar un diagnóstico? Aquí como que también siento que algunas como que me estaban como combinando algunos contenidos. Es muy fácil, son 4 contextos. Es el cultural, el social, el familiar y el escolar. De esos 4 contextos, que tenían que mencionar 4 cosas de cada uno, 4 elementos de cada cosa. Por ejemplo, del contexto cultural podría ser como las capacidades lingüísticas, qué religión profesan, qué tradiciones, en qué tradiciones participan, cuáles son como los efectos culturales que tienen en esa comunidad, ¿no? O en ese contexto. En el social tuvieron que haber mencionado pues a qué se dedican, o sea, qué elementos tiene la comunidad, como por ejemplo gas, luz, internet, como que qué tipo de actividad económica manejan y si hay, por ejemplo, transporte, si es una comunidad rural, urbana, o sea, cuáles son sus características. En el contexto escolar, pues tienen que hablar pues de la infraestructura de la escuela, qué materiales cuenta, cuáles son sus necesidades pedagógicas, cuántas maestras, cuántos aulas, cuántos recursos tienen. En el contexto familiar, pues exactamente, sí, qué tipos de familias son, quién cuida al niño, cuántos son, cuántos hermanitos, no sé, por ejemplo, la escolaridad de los padres de familia, todo eso tiene que ver con el contexto familiar. Y pues ya más específicamente las características de desarrollo de los niños que pueden ser como que saben, o sea, como las características físicas, si saben, si pueden correr, si pueden gatear, si pueden, no sé, si hablan, cómo es su lenguaje, si se expresan, no sé, como ese tipo de cosas. Y de aprendizaje y las características de aprendizaje, pues qué estilo de aprendizaje, qué ritmo de aprendizaje, qué características tienen con respecto a ciertas cuestiones específicas, como por ejemplo adquisición de lengua escrita, en qué nivel de lectoescritura están, cuánto saben contar, hasta dónde saben contar, tienen cardinalidad, ese tipo de cosas, ¿ok? Y pues bueno, aquí la verdad es que sí les fue un poquito bajito porque nada más me mencionaban algunos de los contextos o no me mencionaban sus elementos y la pregunta era clara. Luego, ese estuvo, la verdad, me llamó mucho la atención, pero qué bueno que pasó así. El de la maestra de primer grado de preescolar se da cuenta que sus alumnitos no escriben grafías convencionales, por lo que hace una receta y los pone a que los copien. Ajá, o sea, si se fijan, la actividad es que los niños copien una receta que está en un pizarrón. Ajá, y que hagan un dibujito. Y ya, esa es la actividad. ¿Y qué creen? Que no responde al enfoque. El enfoque del lenguaje y comunicación es comunicativo y funcional. Ellos no están comunicando nada porque están solamente copiando algo que ni siquiera saben qué dice tal vez o para qué sirve, porque no le están llevando a la práctica, entonces no está siendo funcional. ¿Sale? Entonces, en ese tipo de cositas, había unas chicas que me decían, sí corresponde al enfoque, pero me lo justificaban súper bien, pero se contrapone lo que ellas decían, ¿no? Entonces, bueno, aquí es poco a poco, no se preocupen, es normal, o sea, incluso maestras que tienen muchos años todavía no identifican mucho los enfoques, así es que no se preocupen.
Ahora, en el jardín de niños con Escute, las maestras, la de la feria de los números, ¿qué me tenían que poner aquí, chicas? Que resolviera problemas, porque ese es el enfoque del campo de formación pensamiento matemático, la resolución de problemas. Después, escribe una actividad que responda al área de desarrollo de arte. Bueno, ahí todas la tuvieron bien. Analiza la estrategia de gamificación. Si expusiste la gamificación, por favor, explica la estrategia de contratos de aprendizaje y menciona si podrías implementarla. ¿Qué tenían que poner aquí, chicas? Ustedes hicieron una exposición en donde hablaban del paradigma teórico, hablaban de la parte curricular, hablaban de lo que en sí era la estrategia, ¿no? Entonces, aquí tuvieron, o sea, porque dice analiza. Analizar es desmenuzar, es, ok, perfecto. La estrategia de gamificación se basa en el paradigma, no sé, conductista, por el estímulo-respuesta, pero también en el que nos mencionaron sus compañeras, ¿se acuerdan? Que ellas decían que en el cognoscitivismo, y ellas lo justificaron, y por qué, y se puede implementar en el aula de preescolar e inicial, porque a partir de los principios pedagógicos nos dice que tal cosa. Y la gamificación es una estrategia innovadora debido a que o sea, intenta incorporar una actividad lúdica en donde no la puede haber. Entonces se basa de las TICs, de la tecnología, de echa mano de los juegos, de los videojuegos para que pueda llevarse a cabo. Y sí se puede porque tal cosa, ¿sale? Así, ese es un análisis, chicas, ese es un análisis. Se quedaron como muy así como de mencionar, sí, porque la gamificación es y ya, ¿ok? Y analiza la importancia que tiene el trabajo colaborativo en el aula, pues también es analizar, no hablar desde, bueno, pues desde el punto de vista, desde el paradigma cultural, pues es importante por el andamiaje, por la zona de desarrollo próximo, por esto, por lo otro, por aquello, por las funciones del trabajo colaborativo es esta y esta. Eso es analizar, chicas. Miren, no se preocupen, la verdad es que este tipo de actividades lo que nos permite es darnos cuenta cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Ya los exámenes no son como antes de que te sacabas un 5 y te ponían un 5. O sea, esto lo vamos a ver como un área de oportunidad. Espero haber sido clara en estos 13 minutos y cualquier duda, de todas maneras, podemos revisarlo. ¿Sale?